Buenas. Esta es la aplicación para la captura de datos de la experiencia de los aliados para licitaciones. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de cómo se diligencia. Hay una hoja electrónica que se llama captura, entonces vamos a trabajar con el proponente. En este caso, tenemos la lista de los proponentes. Eh, Vamos a cargar la experiencia de Carlos Augusto Ramírez Bastidas. Clasificación de la obra. Esto se refiere a qué tipo de obra es. Entonces, pues ya ahí hay que mirar el certificado o la tabla donde esté la información. Entonces procedemos con esa parte. En este caso tenemos que la obra se trata de la construcción de 41 viviendas. Entonces la clasificación que le vamos a dar a vivienda es la clasificación de edificaciones, ¿sí? Si hay alguna duda con alguno de los componentes de estas celdas, pues se puede dejar en blanco y luego diligenciarla. Eh, la subclasificación, bueno, pues en este caso entonces aquí haría falta la clasificación, la subclasificación de viviendas. Entonces acá hay unas listas donde están, lo que uno puede hacer simplemente es emplear, em- ampliar la lista y colocar la que le haga falta, que en este caso era construcción de viviendas. Ahí ya nos quedaría la subclasificación, debe aparecer ya aquí, construcción de viviendas. El objeto, bueno, entonces aquí se debe, pues, transcribir el objeto, ¿sí? Que es este. Se puede copiar o pegar. Y se escribe completamente el objeto del contrato. Entidad contratante. Entonces, ¿quién fue la entidad contratante? Entonces, esta es la alcaldía de San Agustín, Huila. Clasificación del contrato, si es público o privado. Entonces, este es un contrato público, por ser entidad pública. Modalidad de ejecución, entonces se refiere a si el contrato fue ejecutado de manera individual, en consorcio o unión temporal, en este caso es individual. Porcentaje de participación, pues no es necesario llenarlo porque pues ya se entiende que es el 100%. Valor ejecutado, entonces entramos a ver la certificación, cuánto fue el valor ejecutado, entonces aquí aparece como valor facturado y aparece este valor. Entonces, eh, valor ejecutado, es importante que el número esté escrito sin, como está acá arriba, sin signo peso, sin decimales, que el formato sea el que lo tome. Año de terminación, entonces, ¿en qué año fue terminada la obra? Dice que la fecha de terminación fue 3 de julio del 2014, entonces el año de terminación se escribe 2014. Aquí ya se establece entonces eh, la fecha de inicio, fecha de inicio, fecha de fin. Entonces, la fecha de inicio que tenemos para este caso es fecha de inicio 20 de marzo del 2013. Entonces escribimos 23 del 2013. ¿Sí? Fecha de fin 3 de julio del 2014. Entonces 3/07 del 2014. Bueno, entonces se coloca la fecha de inicio, la fecha de fin, días totales de suspensiones. Bueno, este contrato tuvo dos suspensiones. Entonces,
en el certificado se habla de suspensión 1 y reiniciación 1, están las dos respectivas fechas, y la suspensión 2 y reiniciación 2. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay que tener en cuenta entonces el número de días de suspensiones. Las dos fechas las puede colocar uno acá aparte. 21 de marzo al 17, al 10 de julio fue la primera suspensión, entonces se puede colocar una fórmula en la que yo ponga restar ahí las dos fechas y le sume más un día, se le coloca más uno, y entonces se tiene que la primera suspensión fue de 112 días y la segunda suspensión fue de 120 días. Total de suspensión 232 días. Entonces coloqué ahí el número de días de suspensión en 232. Número consecutivo del RUP. Bueno, aquí viene un tema que pasa con la Cámara de Comercio. Resulta que el contrato era con fecha de inicio del 20 de marzo del 2013 y sabemos que se terminó fue en el 2014, pero el año de terminación yo lo tengo ahí como 2014 y así se debería tomar y así lo tienen en cuenta las entidades. Entonces, cuando yo quiera convertir este salario de, del valor ejecutado, lo divido por el salario que tenía yo en el 2014. Entonces, al hacer esa cuenta, pues puedo ir a la tabla donde está el conversor y darme cuenta qué salario tenía en el 2014 y hacer la división y lo convierto en salarios mínimos. Entonces eso me da 1027. Pero ¿qué pasa? Que la Cámara de Comercio toma es la fecha de determinación correspondiente a la que tenía como fecha de inicio más el plazo. Entonces, ella no tiene en cuenta las suspensiones ni la fecha real de terminación. Un contrato se puede pasar de un año a otro, pero ellos toman, solo les interesa es, ellos toman para efectos del cálculo del salario el año en el que debió haberse terminado. Y según eso, según el plazo que tenía este contrato, pues este contrato tenía que terminarse en el mismo 2013. Entonces, por eso me tomas el salario del 2013. Y al tomarlo al salario del 2013, entonces voy y divido los 632.536.418, lo divido entre el salario que debía tener en el 2013, que era 589.500, y pues me da que ese contrato tiene un valor de 1.073 salarios, ¿sí? Entonces, eso es para facilitarse la búsqueda del consecutivo en el RUP. Entonces, cuando voy al registro de proponentes a buscar ese contrato, me encuentro que, que, que el contrato, según el registro de proponentes de Carlos Ramírez, entonces ese contrato con el municipio de San Agustín, con un salario de 1.073 salarios mínimos, corresponde al consecutivo número 9 y ejecutado 100% a nombre de él. Entonces colocamos en la tabla el número consecutivo número 9. Si yo quiero escribir aquí alguna observación, lo puedo hacer. Puedo decir, por ejemplo, que eh, la Cámara de Comercio contempló como año de determinación el 2013 y en realidad es el 2014, ¿sí? Bueno, cualquier anotación que uno quiera hacer. Bueno, entonces ya quedó diligenciado este contrato aquí, pero pues para terminar de capturarlo, aquí dice que se le da control más T. Entonces, eh, selecciono la tecla control y le doy la T minúscula, ¿sí? Entonces, control T minúscula y ahí veo que se hace una operación, se borró todo. Cuando me voy al cuadro de experiencia, me doy cuenta que aquí aparece un contrato ya a nombre de Carlos Ramírez, lo organizó aquí de acuerdo a esto, ¿sí? Eh, porcentaje de participación, bueno, habíamos dicho que estaba vacío, entonces le podemos dar 100%. Es mejor darle entonces, cuando sea el 100, mejor escribirle el 100%. El valor lo trajo ahí, el año de terminación, fecha de inicio, el número de consecutivos se trajo el 9, observación no hay ninguno. Y aquí el número del contrato, sí, la verdad es que en la aplicación falta eso, entonces lo mejor es digitarlo aquí. Entonces me da que el número del contrato era el que tenía yo en el certificado y ese contrato es el número 01 de 2013. Entonces el contrato es el 01 de 2013. Este valor ejecutado lo está tomando con el año de ejecución que es 2014, pero ya sabemos que la Cámara de Comercio lo toma como 2013, pero realmente la entidad contratante va a tener en cuenta es el, el año, el año real de ejecución que fue 2014.
Tiempo de ejecución, esto es una fórmula, entonces podemos poner y copiarla aquí. Tiempo de ejecución en meses. Es una fórmula que resta la fecha de inicio menos la terminación, menos los días suspendidos y todo lo divide entre 30. Bueno, a esta tabla adicionalmente, pues es importante incluirle una columna, ¿sí? La podemos tener aquí, en esta zona de los azules claritos, donde nosotros escribamos si tenemos el soporte de la experiencia, ¿sí? Entonces, si contamos o no con el soporte de la experiencia, es decir, con el certificado o con el acta, si tenemos ese documento. Entonces, en este caso podemos decir que sí lo tenemos, escribimos en sí mayúscula, de que sí tenemos ese soporte porque pues a veces uno tiene la información en la tabla pero no tiene los respectivos certificados. Bueno, entonces pues se puede ya ir grabando y así se hace con todos los demás contratos que queramos meter para cualquier proponente. Vamos a hacer todo este ejercicio completo inicialmente con Carlos Ramírez y luego podemos hacerlo con otros proponentes. ¿Listo? Éxitos.